programada para el día de hoy, para la clase de Derechos de las Personas. Les pido por favor que vayamos ya listándonos. Voy a quitar el micrófono a todos para que no haya interferencia. Como hemos hecho en las otras sesiones, cuando haya preguntas, por favor, encienden su micrófono y me avisan levantando la mano como ya saben. Como hemos trabajado desde el día de ayer, la sesión de hoy también va a ser una de retroalimentación ya para el parcial. Estimamos que ya en el transcurso de esta semana tendremos clara la figura de la fecha del examen, cuando se va a rendir, esperemos ya de forma presencial. El día de ayer nos quedamos precisamente con la retroalimentación del tema de Estado civil. Mencionábamos algunos aspectos relacionados a las acciones de defensa y otros factores que involucran también los mecanismos de protección del Estado civil. Mencionábamos que de la misma forma que en el caso del nombre, que las acciones de defensa tienen por bien el poder establecer un criterio de reclamación como también de contestación. Una reclamación por la negativa a reconocer un estado civil y una contestación por la salvedad de que un tercero estuviera usurpando un estado civil que no le corresponde y el titular de dicho estado pues se lo reclame, judicialmente en este caso. Otro de los aspectos que también debemos sopesar o debemos tomar en cuenta respecto a el estado civil es el referido a la posesión de Estado y la propiedad de Estado. Cuando hablamos de propiedad de Estado, estamos haciendo alusión a aquella circunstancia en la que un titular de un Estado en particular, llámese un Estado derivado del matrimonio, un Estado derivado de la vinculación de parentesco u otros, ejercita tal condición basada precisamente en su reconocimiento como derecho y como situación jurídica establecida, demostrada de forma fehaciente, ¿no? Por ejemplo, ustedes demuestran su propiedad de Estado como estudiantes de la universidad con su credencial o carnet de estudiante, lo que connota o verifica la situación jurídica que ostentan y las circunstancias vinculadas a ella. Otra cosa es que hablemos de la posesión de Estado, que mencionábamos también ya en el desarrollo de la clase presencial, como aquella circunstancia en la cual un sujeto ostenta un estado civil que de pronto no le corresponde y da lugar a dos tipos de consideración: una posesión de Estado de hecho y una posesión de Estado de derecho. Una posesión de Estado de hecho donde el sujeto sabe que no debiera ostentar o que no tiene el estado civil que pretende, pero de todas formas lo ostenta. Y una posesión de Estado de derecho donde ejercita una posesión basada en un título, basada en algún hecho jurídico alegado, pero fraudulento, ¿no? Cuando, por ejemplo, un sujeto ostenta un grado profesional que no le corresponde, ya que no ha adquirido la titulación, sea de licenciatura o ingeniería, o el rango profesional que corresponda, pero lo ostenta y trata de beneficiarse de ello, ¿no? Entonces hablamos de una posesión de Estado de Derecho que además
es contraria al ordenamiento jurídico, razón por la cual es penada judicialmente, por la vía penal correspondiente. Entonces, en el tema de la posesión de Estado, fuera del debate de si se trata de una posesión de hecho o una posesión de derecho, debiera importarnos las consecuencias o efectos de aquel que ejercita aquella posesión, ya que lo hace con alguna intencionalidad o lo hace con alguna circunstancia de un fin o un propósito paralelo, podríamos decir, o posterior a dicho ejercicio. Por ejemplo, un sujeto que intenta mostrarse como hijo, aún sabiendo que no lo es, que recibe de pronto el trato de hijo por aquel o aquellos que podrían ser considerados sus padres, aunque biológicamente no lo sean, sin necesidad de que exista un título que lo amerite en el caso de la adopción, pero que sí haya recibido el trato de hijo. Ahora, esa posesión de Estado comúnmente tiene una finalidad o propósito paralelo o posterior, que en este caso se vincula en la mayoría de las situaciones a una reclamación por vía hereditaria, ¿no? El hecho de que un sujeto se intente que se le reconozca una posesión de Estado de hijo para que luego pueda hacer valer dicha posesión por la fama que ha producido y por el trato que ha recibido por parte de quien pudiere señalarse como su padre o su madre o ambos, para beneficiarse posteriormente con algún tipo de herencia o beneficio patrimonial a la muerte de aquel que supuestamente le hubiera dado o le ha brindado el trato de hijo o de hija. Entonces, la posesión de Estado comúnmente, para que surta esos efectos, tendrá que ser reclamada judicialmente conforme las reglas previstas en el Código de Familias, así como también la normativa del menor eventualmente, para ratificarse aquel trato que ha recibido la persona y que en base a ese trato se pudiera establecer vínculos más que filiales, sino vínculos legales que permitan luego la adopción de otra serie de derechos derivados, ¿no? Aquel que ha recibido trato de hijo o de hija y la inversa, aquel que ha recibido trato de padre o de madre, pueda luego alegar derechos derivados de la herencia o de la sucesión hereditaria, ¿no? Que es uno de los casos más comunes en las circunstancias descritas. Cuando nos referimos a la posesión de Estado, además, estamos haciendo alusión a una circunstancia de hecho, ya que no existe un mecanismo de prueba documental fehaciente de un Estado porque sencillamente no se tiene aquel Estado. Cosa distinta cuando hablamos de la posesión de Estado de Derecho, ya que se intenta acreditar un Estado en particular con un documento falso o un documento fraguado, lo que nos lleva inmediatamente a un escenario de orden penal, ¿no? Con la salvedad o la circunstancia de que el documento que se exhiba, con el cual se intente pues, ostentar un estado civil que no se tiene, al ser falso, al estar viciado por algún elemento que nos permite identificar su falsedad, pues también inmediatamente repercute en el supuesto estado civil que se pretendía ostentar o del cual se pretendía beneficiar. Eso también nos lleva a la necesidad de identificar los diferentes mecanismos de prueba del estado civil. Y en ello tenemos sobre todo a el estado civil, si quieren, de soltero, por ejemplo, que puede ser comprobado mediante la cédula de identidad, aunque hay una serie de salvedades al respecto, y lo fehaciente sería mediante un certificado de soltería emitido por el CERESI. Casi siempre para la mayor parte de los estados civiles dentro del rango de estados específicos o estado civil en sentido amplio,
¿Existe algún mecanismo de prueba documental que permita demostrar de forma fehaciente que se está ante un estado u otro estado? Que se vincula además ese mecanismo de prueba a la salvedad de una suerte de propiedad de estado demostrada, comprobada a través de los documentos correspondientes. Por ejemplo, si uno necesita acreditar la condición de sobrino, deberá exhibir el certificado de nacimiento donde acredita el nombre de los padres, tendrá que exhibir el certificado de nacimiento de los padres, de sus propios padres, que acredita también el nombre de los abuelos, los padres de sus padres, sumado a los certificados de nacimiento de los tíos para comprobar ese vínculo filial o ese parentesco consanguíneo acreditado a través de la documentación descrita, que también podría demostrarse aquello con la libreta de familia de sus padres, más la libreta de familia, si la tuviere, de los abuelos, que demuestra la cantidad de hijos que tienen y que además fueron inscritos en el Ceresi, para poder establecer el vínculo filial entre sobrino y tío o sobrina y tía, ¿no? Entonces, así vemos que cada estado civil en particular ostenta algún tipo de documento o prueba documental que pretenda demostrar la existencia de dicho estado civil, ¿no? Dependiendo cuál es el que corresponda. Tengo una pregunta en el chat. Por ejemplo, muy buena pregunta, Juan Carlos. Sí, ¿en qué caso se necesita demostrar el vínculo entre sobrino y tío? Por ejemplo, cuando estamos en una reclamación de herencia en la cual el padre ha fallecido y el hijo se constituye en el único heredero con vida a la muerte de un tío. Entonces deberá demostrar aquella circunstancia, ¿no? Poniendo el ejemplo de que el tío haya fallecido sin dejar herederos y el único que podría heredarle fuera su hermano y el hermano también ya murió antes, pues los hijos de ese hermano, en otras palabras, los sobrinos del que acaba de fallecer, deberán demostrar ese vínculo filial y el hecho de que podrán representar a su padre premuerto, que murió antes, en la herencia que le hubiera correspondido respecto a la muerte de su hermano, ¿no? En este caso el tío, ¿no? De esa manera, entonces, sí se necesita demostrar aquel vínculo filial para un fin jurídico legal. En otras circunstancias en las cuales también pudiere o se necesitare demostrar o acreditar ese vínculo filial es en el caso, por ejemplo, de los parentescos consanguíneos o parentescos por afinidad respecto a las restricciones o el reconocimiento de parentescos dentro de la administración pública a momento de hacer el reconocimiento o la declaración jurada de bienes y rentas ante la Contraloría General del Estado y que por decisión o por recomendación de la propia Contraloría se debiere pues acreditar ese vínculo filial para establecer los grados de separación y que se encuentra dentro del rango permitido o fuera del rango permitido. Dime, Yuri, tienes una pregunta. ¿Cómo está? Quedo con una preguntita. Entonces, ¿hasta qué grado el familiar consanguíneo o político podría reclamar, digamos, la herencia o una sucesión hereditaria? En el caso de las herencias o sucesiones hereditarias, la línea se divide tanto en un parentesco consanguíneo como en un parentesco por afinidad, ¿no? En el caso del parentesco consanguíneo por línea descendiente o línea ascendiente, es hasta el infinito. O sea, el nieto, bisnieto, tataranieto puede reclamar herencia del bisabuelo, tatarabuelo recién fallecido y demás, ¿no? Siempre y cuando los que estuvieran entre medio de esos grados ya hubieran fallecido antes también, ¿no? Porque comúnmente a la muerte de una persona hablamos de sus herederos forzosos que vienen a ser los hijos
y la esposa o cónyuge o conviviente. De no existir los hijos, porque no los tuvo, y de no existir esposa, pues se abre la herencia a favor de los padres. De no existir los padres, o sea, de haber fallecido, se abre la herencia a los hermanos y de ahí luego a los parientes colaterales, ¿no? Los que podrán eventualmente pues reclamar la herencia en particular a objeto de constatarse como herederos, razón por la cual deberán demostrar ese estado civil, ¿no? El vínculo que existe entre las personas que alegan derechos respecto al fallecido o respecto a el individuo que hubiere pues desaparecido inclusive, ¿no? En el caso de la muerte presunta. Ok, no hay preguntas todavía. Gracias, Doc. No hay de qué. Continuando con el tema de la prueba de estado, vemos que para cada entonces tipo de estado civil se involucra siempre algún tipo de documento o prueba documental. Y en defecto de las pruebas documentales, pues se recurre a la prueba testifical. A ver, ¿cómo harían ustedes para probar el estado civil de ahijado y además el estado civil de conviviente? El que quisiera responder, pues puede hacerlo por chat o puede hacerlo directamente por voz a través del micrófono. Les reitero, deben demostrar el estado civil de conviviente y el estado civil de ahijado, ¿no? Entendiendo que el parentesco espiritual también tiene connotaciones jurídico-legales en algunas circunstancias. Sí, mira, Juan Carlos, el tema de la prueba testifical de 4 personas con testes y uniformes era el que se exigía para demostrar la filiación, no tanto para el caso de la unión libre o conyugal. En el caso de la unión libre o conyugal, antes se exigía una sentencia judicial, ¿no? Que se abra un proceso para determinar que realmente ha habido un concubinato o una unión libre. Sin embargo, ahora las personas que se encuentren en una unión libre pueden recurrir directamente al oficial del Ceresi, hacer una declaración ante el oficial del Ceresi, quien les podrá extender una certificación de que efectivamente se encuentran en aquella circunstancia. En el caso de los convivientes, como señalas, Araceli, en el carnet de identidad sí puede ser un determinante, pero para obtener una cédula de identidad en la que figure el estado civil de conviviente, se exige previamente ese reconocimiento voluntario ante el oficial del registro civil o el oficial del Ceresi. Sin embargo, eso es cuando se da un reconocimiento, si quieren, un reconocimiento voluntario. Pero, ¿qué sucede si es que no hay una suerte de reconocimiento por parte de ambos convivientes? O sea, uno de ellos, sea el varón o la mujer, niega la condición de conviviente porque pretende evitar las circunstancias que derivan de aquel reconocimiento. Entonces ahí tiene que recurrirse a una vía judicial que será la que nos permita verificar si estamos o no ante un caso de convivientes o concubinato, ¿no? Entonces, para eso se recurre a la vía judicial si es que voluntariamente por la vía del Ceresi no ha sido factible. En el tema del ahijado, sí, a ver, Yuri, nos respondes de qué sería el certificado de bautizo o de primera comunión, bien, donde figura el nombre de los padres, hijos, padrinos. Sí, es cierto, no se cierran a la idea del bautismo, sino que también puede extenderse a un matrimonio, ya que también tienes ahijados en el caso del matrimonio, ¿no? Los padrinos de matrimonio que establecen la relación. La certificación en este punto, obviamente, al tratarse de una circunstancia de orden religiosa, pues la emitirá
la autoridad eclesial correspondiente. Primero, el certificado que nos otorgan los mismos religiosos en la iglesia donde se haya producido el matrimonio, el bautismo, la confirmación o lo que haya sido verificado con la presencia de los padrinos. Y en su defecto de no tener ese certificado o habérselo extendido, pero se lo extravió, se recurre a la autoridad eclesial, me refiero al arzobispado, ¿no? Donde también se consigna estos aspectos y se los puede certificar, existiendo un libro de registro que connota la presencia de dicho acto religioso, ¿no? La realización del acto religioso. A ver, si les toca probar la ocupación de carpintero y si les toca probar la profesión de terapeuta o fisioterapeuta, ¿cómo demostrarían ustedes aquel estado civil? Por si acaso la respuesta de Karen es correcta también. Les reitero, es cómo probar la ocupación de carpintero y cómo probar la profesión de fisioterapeuta. Muy bien, Yuri, sí. El título, muy bien también, Araceli. El título de fisioterapeuta, el título en provisión nacional, nos permite demostrar aquella profesión. ¿Y qué sucede con el caso del carpintero? Pero ¿cómo el lugar de trabajo podría demostrar que realmente es carpintero? O sea, eso es una prueba física, cierto, pero ¿por qué demostraría? Yo podría llevar, por ejemplo, un grupo de personas a una carpintería, pararme en la puerta y decir, con eso soy carpintero. O que de acuerdo a mi cédula de identidad en ese domicilio o en esa dirección de domicilio funciona una carpintería y por ello yo podría demostrar que soy carpintero. En realidad, Tamar, el certificado de funcionamiento o la licencia de funcionamiento que le otorga la alcaldía, se le otorga por actividad económica, salvo al caso de vivanderos, tenderos o también las ocupaciones liberales o otras ocupaciones, como el caso del carpintero. Entonces, no hay una licencia de funcionamiento para carpintero. Para carpintería es otro tema. Sí, hay gremios. Muy bien, Yuri. Entonces, de esa manera sí podría hacerse aquella acreditación. En el caso de los gremios, sí pueden reconocer tal afiliación. Ahora, en el caso de que no estuviera afiliado, pues le quedan todavía dos opciones, que en el momento de su renovación de cédula de identidad, si es que no lo hizo antes, verifique o solicite que se consigne como ocupación carpintero. Pero además, igual el CERESI o el CEGIP, perdón, le va a pedir que pueda demostrar aquel estado civil, la ocupación que ejercita. Y la ocupación que ejercita la puede demostrar mediante una certificación de un instituto que lo avale, en este caso el más recomendado, Infocal, ¿no? Que es el que puede avalar la condición de maestro carpintero o aprendiz de carpintero y otras variantes que podríamos reconocer, ¿no? Lo mismo para cualquier otro tipo de ocupación. Sí es cierto, la ocupación no requiere de un documento, de un instituto si es empírico, eso es muy cierto, Juan Carlos, pero para el hecho de poder acreditar la ocupación que uno ostenta y que ésta pueda figurar en la cédula de identidad y a través de ello ser un mecanismo de prueba, se exige por lo menos la presentación o la verificación de un centro acreditado, como es el caso de Infocal, para demostrar que se tiene la experiencia o la habilidad descrita en la ocupación. Entonces, como ven, se puede establecer diferentes mecanismos de prueba para los diferentes estados civiles o situaciones jurídicas que una persona puede ostentar dentro de la sociedad.
¿Cómo demuestran el estado civil de autoridad? Que seas una autoridad electa, por ejemplo. La pregunta de Daniela, a ver, si en el caso del comerciante cocinero no sirve el tema de las licencias de funcionamiento. La licencia de funcionamiento demuestra la existencia de una actividad económica, pero no necesariamente el estado civil. Yo puedo, por ejemplo, ser el titular de una licencia de funcionamiento para un restaurante, pero no acredita que yo fuere el comerciante directo, no acredita que yo fuere el chef o incluso el personal que trabaja en el restaurante o en el comercio, pero sí por lo menos acredita que estoy vinculado a una actividad comercial. Pues si yo deseo acreditar un estado civil, pues tiene que estar ligado al el estado que ostento. En el caso de la autoridad, mira, Yuri, el registro de un partido político solamente acredita tu condición de militante, no acredita tu condición de autoridad. También lo propio en el caso del registro del partido político. Sí, muy cierto lo que tú mencionas, Daniela, de que el certificado de una institución, en el caso de muchas personas del sector informal, ¿no? En el caso del comerciante, por si acaso, saliéndonos un poquito del tema de personas como tal, ingresando momentáneamente al régimen comercial, la condición de comerciante se la obtiene mediante el registro ante Fundempresa, sea sector formal o informal, ¿no? Eso es indistinto. O sea, quien desee acreditarse como comerciante, en todo caso formalmente como comerciante, debe proceder a su registro como sociedad comercial o como comerciante individual, y esto se hace ante Fundempresa. Para responder a la pregunta lanzada de cómo acredito que soy una autoridad, sobre todo una autoridad electa, se tiene mediante la credencial que otorga la Corte Electoral o el Tribunal Departamental Electoral, acreditando el rango de autoridad al cual se hubiera accedido vía elección. Ahora, en el caso de que fuera una autoridad designada, no electa, sino que ha sido nombrada, designada, ya sea mediante un proceso de verificación y selección o mediante un proceso pues, de simple designación, se tendrá el documento que demuestre aquella designación, el memorando de designación o la norma empleada para su reconocimiento en el cargo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los ministros, se tendrá el decreto presidencial. En el caso de los secretarios de la gobernación, el decreto gubernativo. En el caso de los secretarios o directores de una alcaldía, pues el decreto edil. La pregunta de Misa, de si los comerciantes demuestran por el NIT. El NIT tiene una función, estimado Misa. El NIT es simplemente un número de identificación para el padrón tributario que establece la vinculación o relación entre el contribuyente y el Estado respecto a las obligaciones tributarias que genera, no necesariamente la condición de comerciante. Aunque, bueno, la actividad de comercio está casi implícita, ¿no? Pero simplemente es para la relación tributaria, no para la determinación. Ahora, ¿qué puede servir para demostrar el desarrollo de alguna actividad y que en base a esa actividad se pretenda demostrar un estado civil? Sí, es cierto, ¿no? El caso de el comerciante que intenta demostrar aquella circunstancia bajo la singularidad de su condición de desarrollo de alguna actividad económica y por lo tanto de orden comercial. Ok, creo que ya con eso dejamos de lado un poquito el tema de Estado civil, quedó bastante claro me parece. No sé si hay alguna duda adicional, la pueden formular por el chat. Si no, iniciamos inmediatamente con el tratamiento del siguiente tema, que es la retroalimentación respecto a el domicilio. ¿Les parece? Sí, por lo visto no hay más consideraciones
que debieran hacerse respecto al estado civil. Simplemente pues el hecho de que la importancia de probar el estado civil en particular de una persona reviste sobre todo la singularidad de los efectos que ella produce, ya sea que determine excusas, recusas, en otras palabras, que no seas parte de un proceso judicial o administrativo, porque existen vínculos de parentesco que pudieran afectar la relación, sobre todo la objetividad respecto a la tramitación o desarrollo de un proceso. ¿Vale? A ver, entonces ahora vamos a ingresar al tema de domicilio con el objetivo, si quieren, de poder establecer algunos criterios de comprensión respecto a este tópico. Entonces, a ver, voy a ponerles enseguida un pequeño cuadro resumen donde vemos la particularidad del domicilio y sus formas, que nos va a servir un poquito de guía para lo que involucra este tópico, ¿no? El del domicilio en particular. Voy a compartirles pantalla enseguida para que mientras voy armando el cuadro, ustedes también lo puedan ver. Si me pueden confirmar, por favor, que el archivo sí se está visualizando. Perfecto, gracias Ivette, gracias Juan Carlos por confirmarlo. Espero que también el resto lo puedan ver. A ver, cuando hablamos del domicilio, hay una primera categoría o una primera clasificación de este. Cuando hablamos del domicilio general y el domicilio especial. Ambas categorías insertas en el criterio del domicilio como esa forma de representación geográfica o de la ubicación de una persona, o sea, el poder identificar a una persona en un plano, si quieren, geográfico para poder establecer luego las consecuencias de aquella circunstancia. La principal consecuencia, la aplicación de la normativa referida a el sujeto. Entonces, cuando hablamos de el domicilio como una forma de identificación espacial o geográfica del lugar donde se ubica una persona, surgen dos consideraciones, ¿no? Primero, el lugar donde radica o vive o el lugar donde lleva a cabo su actividad principal. Esto se ratifica en las formas de domicilio real y en las formas de domicilio legal. Cuando hablamos del domicilio real, estamos haciendo alusión a el lugar donde la persona radica, el lugar donde la persona vive, donde ejercita sus relaciones de orden familiar, donde convive con sus congéneres o incluso donde vive él solo, ¿no? O sola. La importancia de dicho domicilio es que éste fija competencia judicial para varios procesos, para varias circunstancias en las cuales se debe aplicar o bien una norma en particular, que eso tiene sus consideraciones, sobre todo partiendo de la premisa de que la ley es general y aplicable a todo el territorio nacional de manera indistinta. Sin embargo, hay apreciaciones en las cuales la ubicación puede derivar también en la aplicación o no de una norma de carácter local o de carácter especial o particular. Por ejemplo, es mucho más cuando hablamos de actividad económica. Pero en el caso del domicilio real, importa mucho dónde viva la persona porque eso generará obligaciones respecto al municipio en el que se encuentra. Por ejemplo, si yo vivo en la zona centro de la ciudad, pues no solamente estoy circunscrito a la normativa municipal de alcance general para toda
toda la ciudad, sino que también estaré circunscrito a normativa específica de parte de la subalcaldía o la comuna correspondiente. Si correspondo a la zona central, pues estaré vinculado a la presencia de la normativa de la comuna Adela Zamudio. Por ejemplo, si yo en mi domicilio tengo una pared lo suficientemente extensa para poder poner publicidad para terceros, ni siquiera para mí mismo, sino para terceros, debo sujetarme a los reglamentos de publicidad exterior conforme las reglas descritas por cada subalcaldía. Y en el caso de zona centro, no se permiten, por ejemplo, una serie de mecanismos de publicidad que pueden variar de una subalcaldía a otra subalcaldía o de un municipio a otro municipio. Lo que puede estar permitido, por ejemplo, por la subalcaldía Tunari respecto a dimensiones, señalización, iluminación y otros del letrero o de la publicidad, puede no estar permitido en lo que es publicidad en el casco viejo bajo reglas de la comuna Adela Zamudio. Entonces, por eso mi domicilio real, para lo que yo haga dentro de ese domicilio real, va a connotar una serie de reglas aplicables por la zona y por la normatividad de la misma, ¿no? A diferencia de que hablemos del domicilio legal, ya que en el caso del domicilio legal estaremos sobre todo ante una faceta muy particular en la que, más que nada, evidenciamos ya un carácter jurídico legal respecto a la determinación del domicilio. En este caso está más vinculada a la idea del lugar donde ejercitamos nuestra actividad principal. Por ejemplo, en mi condición de abogado, mi domicilio legal principal es mi oficina, ¿no? Mi estudio jurídico. Sin embargo, también podríamos hablar de una duplicidad de domicilios legales por mi condición de docente. O sea, a la vez soy abogado y tengo mi domicilio legal en mi oficina, siendo esta mi actividad principal, y tengo una actividad secundaria o una actividad accesoria con mi labor docente. Y eso da lugar al reconocimiento de los denominados domicilios especiales, ¿no? El domicilio especial que tiene una particularidad relacionada sobre todo a el ejercicio de otro tipo de circunstancias relacionadas a la actividad de la persona. Ahora, ¿qué es lo importante de este aspecto antes de que desglosemos un poco más los parámetros tanto de domicilio real como legal, como del especial? Es de que la persona puede tener multiplicidad de domicilios, sobre todo domicilios de orden especial, pero uno se impone en un plano jurídico legal, que es el domicilio legal, ¿no? Entonces, este en particular connota sobre todo una importancia mayúscula, por eso lo agrando un poco, ya que jurídicamente es el que surtirá mayores efectos con relación al ejercicio de derechos o el cumplimiento de obligaciones. Sin embargo, hay que hacer una apreciación. Eventualmente, el domicilio legal puede coincidir con el domicilio real. Tal es el caso de personas que viven en un lugar en particular